Gloria al planeta, queridas satiágrafis y queridos hermanos y hermanas, familia de columnistas. Les mando todo mi amor y bendiciones desde aquí, las tripas del imperio que se desmorona, y antes fuera esta la tierra de la parte del planeta que llamamos México, y mucho antes la tierra de los pueblos originarios Ohlone. Así que ha habido muchos programas constructivos por acá, empezando por las Panteras Negras. Y pues ahora estamos en este cuarto módulo del Gandhi Kata. Y antes de continuar, quisiera que todas y todos eh, recordamos qué ricos y ricas, millonarios somos por tener este tipo de conocimiento y de sabiduría. No cualquier persona tiene acceso a estas historias que gracias a la hermana Sonia, que pudo tener esa conexión tan bonita con el abuelo Narayan Desai, que vivió tantos años con Gandhiji y su papá y mamá. Es algo de verdad especial y pues es algo que no se puede pasar por alto. Entonces quería remarcarlo ahora para que al menos a mí no se me olvide y estar muy presente con ese agradecimiento. Y claro, con todo el trabajo que han hecho todas y todos ustedes, y ahora retomando el último pedacito que hizo el hermano Chico, pero antes la hermana Urenda y antes Juan Carlos. Entonces nada más quería eh, continuar con esta parte del satyagraha, que significa aferrarse o seguir la verdad, y que tuvo que ser inventada esta palabra por ahí de 1906. Y esta palabra pues no existía porque a Gandhi no le gustaba que se creyera que la no violencia es algo pasivo, resistencia pasiva. Dice, no hay nada de resistencia pasiva cuando se refiere a este tipo de poder y este tipo de energía. Satyagraha fue inventado el 11 de septiembre de 1906, y aunque esta foto es del Satyagraha de 1930, nos recuerda que hay esperanza o terror, y este es el Gandhi y el otro 11 de septiembre. Que celebrar sobre todo esta herramienta tan grande, y ahí vemos, aunque estas son fotos de la marcha de sal que ocurrió 30 años después, casi 30 años después, fue algo que comenzó en esa parte del planeta, y que tiene que ver con lo que al final oímos del Gandhi Kata en cuanto a los 11 votos de quién puede practicar satyagraha, quién puede practicar este tipo de desobediencia civil no violenta. Y la primera característica que dicen al final el abuelo Narayan es no tener miedo. Para que podamos abolir esta esclavitud y este abuso, uno y una tiene que practicar esa parte de no tener miedo. Es que nos comparte una historia de cómo la gente en la parte del planeta que llamamos India no podía caminar libremente si pertenecías a esta susodicha casta de intocables. Y entonces había unos esfuerzos muy grandes, unas iniciativas y campañas para eliminar esto, y nos cuenta cómo poco a poco y con mucha dedicación la gente, los satyagrahis muy dedicados, empezaron a hacer estas campañas en donde empezaron a despertar el corazón de las otras personas, conociendo jornadas muy largas de donde se exponía este tipo de discriminación. Y algo que hay que remarcar es que no fue algo que fuera una semana o un día siquiera, ¿no? Sino que fue un esfuerzo. Muchas de estas campañas de no violencia duran mucho tiempo, y duró cerca de 14 meses, un año y 2 meses,
donde cada día la gente, los satyagrahis están ahí personificando ese amor. Entonces es algo importante que hay que tomar en cuenta con estas campañas. Y bueno, este cuarto módulo habla en particular del despertar del pueblo, de las masas y la marcha de sal, donde esta marcha de sal pues es como el epítome, como una representación muy clara de lo que significa todo esto de la no violencia. Y muchos de nosotros y nosotras le llamamos no violencia integral porque viene junto con quién puede practicar este tipo de satyagraha, de desobediencia civil. Y les comparto esta imagen que para mí se me hace muy poderosa, el iceberg de Gandhiano, porque aunque estamos hablando de que este movimiento y en particular la marcha de la sal fue algo que inspiró a millones de personas en todo el planeta, es la punta de la punta del iceberg. Esto es que debajo de esa punta, que es un resultado de mucho trabajo, está el otro 9%, si quieren, de la parte que está visible. Y esa parte que está arriba de la superficie del mar, si quieren, en esta foto, es el programa constructivo que puede ser desde medicina preventiva, justicia restaurativa, medios independientes, agroecología, ecologías del regalo, ¿no? Y economías del regalo, tantas cosas que inspiran a la gente. Son el programa constructivo, ¿no? Estos huertos, comida saludable, hacer tu propia ropa, pero eso es la parte visible. La parte invisible es el 90% del iceberg, el 90% del trabajo interior que una satyagrahi o que un satyagrahi tuvo que hacer para poder estar con ese amor y con esa entrega, sirviendo a la gente, sirviendo a la comunidad, para que después con todo ese trabajo interno, más las alternativas de los proyectos de muerte o las alternativas a los proyectos de muerte, es que viene esa respuesta política o esa desobediencia. Pero entonces estamos hablando que solo esa puntita es la desobediencia civil. La parte de abajo es el programa constructivo, que sigue siendo visible, pero hay un 90% que es invisible, que no lo vemos y que por eso a muchos de nosotros y nosotras nos gusta usar esta analogía. Y un ejemplo que pone el abuelo Narayan era cómo Kasturba, la esposa de Gandhi, estaba en alguna comunidad conectando con la gente que iba a ir a juntarse para ver a Gandhi y vio que había una puerta que estaba cerrada, llegó ahí, descubrió, ustedes ya saben la historia, descubrió que había 3 mujeres ahí y las mujeres estaban encantadas de que estuvieran ahí Gandhi y Kasturba, pero dijeron desafortunadamente no podemos ir porque solo tenemos un vestido para las 3, que tenemos que convertir ese vestido para las 3. Cuando Kasturba fue y le contó esta historia a Gandhi, fue el momento en el que él, a esta Kasturba, Gandhi, fue el momento en el que él decidió, por los siguientes 26 años, dijo, yo tengo que estar personificando cómo vive el pueblo de una manera simple. Viene desde un ángulo diferente, pero es una simplicidad voluntaria y por los 126 años así es como lo conocemos que se vistió. Y no solo eso, sabemos lo importante que era para él tener algo que estuviera fundamentado en el programa constructivo, esa parte visible que podemos ver, y para él el centro de todos los programas constructivos, que había varios, desde educación, empoderamiento de las mujeres, acabar con el alcoholismo, había la parte de crear su propia vestimenta, su propia ropa, ¿no? Aquí vemos a Gandhi con una rueda de hilar y esta parte del Khadi, creo que así le llaman, ¿no? La gente que podía hacer su propia ropa, es fundamental porque invitaba a cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier casta, a formar parte de un movimiento
nacional. Podrían ser hombres, mujeres, niñas, niños, gente mayor, pero todos podían integrarse a esta cadena que empezaba desde sembrar el algodón, cosecharlo, tener el hilo, hilarlo, tener la ropa, usarlo. Y más adelante, como vamos a ver una vez, después de 30 años que la gente estaba participando en este tipo de programa, ya tenían una autosuficiencia y entonces podía haber una desobediencia civil más intensa que llegó incluso a quemar la ropa que no les servían, que era la ropa que venía de la parte del planeta que llamamos la Tierra. Tan dramático como ahora tenemos ejemplos de cómo puede haber recursos naturales que se exportan y luego se importan ya procesados, tan ridículo como tienes un árbol de naranjas, vendes las naranjas y luego compras más caro jugo de naranja en lugar de tú hacer tu propio jugo de naranja. Entonces eso estaba pasando con el algodón allá. Gandhi dijo, esto no puede continuar, y les tomaron estos 30 años. Y es lo que está pasando también, lo que vemos muchas veces, ¿no? En la parte del planeta que llamamos México ahora con el petróleo, que es exactamente lo mismo y se quiere exportar para luego comprar de regreso gasolina en lugar de tener las propias maneras. Aunque ahora pues queremos ya separarnos de esas prácticas de consumir petróleo y combustibles fósiles, pero esa es otra historia. Una parte importante, ahí vemos a Gandhi que está meditando o está en contemplación, es que la gente ya le habían dado permiso o ya tenía la autoridad Gandhi de hacer lo que quisiera él para lanzar un movimiento de desobediencia civil a nivel nacional. El Congreso y todos y todas le habían puesto confianza en él, pero no sabía qué hacer. Esto estamos hablando que es en 1930, un mes antes de que se lanzara la Marcha de la Sal, él no sabía qué iba a pasar. Y sin embargo, como vemos al abuelo Narayan, esto fue una estrategia maestra de no violencia, y sin embargo, un mes antes, él no tenía idea y estaba tratando, dice, yo estoy convencido de que voy a encontrar, o que vamos a encontrar la manera de seguir adelante y de liberarnos, solo que él le llamaba Dios, yo estoy esperando la llamada de Dios, que para nosotros, muchos de nosotros que somos seculares o que tenemos otras prácticas espirituales o inclusive ateos, pues nosotros le llamamos amor universal. Estaba esperando esa llamada del amor universal o esa intuición, ese 90% que se ha estado trabajando por tanto tiempo. Hay maneras que no se pueden explicar con la mente, pero llega un momento en donde hay tanta claridad de las circunstancias que uno actúa conforme a esa intuición, con ese poder del amor, poder de la verdad, de lo que hemos estado viendo. No fue algo que surgiera espontáneo, es en 1930, sino que hubo mucho trabajo antes. Entonces, por eso esa parte del 90% de estar en contemplación constantemente para apagar esos pensamientos y todos esos condicionamientos de quiénes somos y quiénes somos es fundamental en esta práctica de no violencia, y que al final de cuentas, un mes antes, fue cuando estaba con un poeta, Tagore, que ganó el Premio Nobel de Literatura también, estaban juntos y Gandhi dijo, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ya le dimos estos 11 puntos al virrey, y uno de ellos es que tienen que eliminar esta ley del impuesto de sal que no tiene sentido, pero lo que vamos a hacer es vamos a caminar. Y vamos a caminar rumbo al mar y vamos a desobedecer y romper esa ley y vamos a recoger sal y vamos a hacer nuestra propia sal. Esta realización, este descubrimiento fue brillante, no solo porque está desobedeciendo o está haciendo un satyagraha, pero al mismo tiempo está creando, es parte de este programa constructivo, que de alguna manera cuando estamos alineados con los proyectos de vida, se encuentran naturalmente, sin hacer esfuerzo, en oposición con los proyectos de muerte. Y aquí ese es otro de estos ejemplos. Y claro, Gandhi era muy intencional ahora de que los estaba realmente
provocando, querían que lo arrestaran, querían que desataran esa violencia que estaba metida en el sistema y en el gobierno y en esa colonización europea blanca que estaba ahí, quería que el mundo la viera, porque esa colonización también estaba ahí debajo del agua, pero ahora la querían ver. Y de hecho escribió Gandhi un artículo después donde habla que solo 78 personas, él incluido 79, iban a empezar esta desobediencia civil, pero gente que había estado viviendo juntas y juntos en disciplina espiritual. Y dijo, hemos recibido apoyo de tanta gente que ahora es el momento de que paguemos de vuelta, que demostremos realmente si somos la comunidad del Satyagraha, ¿no? Esta comunidad la llamaban de Satyagraha Ashram. Y lo que pasó fue que empezaron 78 y acabaron cerca de 100,000 en la playa. Y esto duró cerca de un mes. Y algo que es importante también, recordad es que al principio no había ni una sola mujer, y las mujeres del ashram, de la comunidad, dijeron, ¿qué onda, Gandhi? ¿Cómo es, no? Gandhiji, ¿por qué no hay nadie, no hay ni siquiera una mujer en el principio? Y Gandhi dijo, no me cabe la menor duda, estoy completamente convencido que cuando vienen cuestiones de no violencia, las mujeres son mucho más capaces y tienen mucho más valor y más valentía que los hombres. Y empezar y caminar y que todo el mundo nos da de comer y nos reciben y nos aplauden, eso es algo fácil. El momento más difícil viene después y esos días son los que necesitamos a las satyagrahis más fuertes. Y parece que eso era, y una de ellas era la mamá del abuelo Narayan Desai, que nos cuenta sus historias, que ¿no? es una historia contada de primera mano. Y acá es donde quiero enseñarles Sarojini Naidu. Cuando a Gandhi lo arrestaron, después de un mes de empezar esta campaña, fue un mes para llegar a la playa y luego fue otro mes para que lo arrestaran, pero una vez que lo arrestaron, ella fue la que se encargó de llevar a todos los satyagrahis a escalar la no violencia, porque el gobierno estaba escalando la violencia, entonces la gente aquí estaba escalando su no violencia y ella era la que estaba liderando todo eso cuando las cosas estaban más fuertes y claro que se tenía que tener, había 40 reporteros en uno de esos momentos claves para que se cuenten las historias. Por eso es tan importante ahora, con un paréntesis, que sigamos contando las historias de lo que está pasando en Tosepanti y Tatanisque, que sigamos comentando y compartiendo lo que está pasando ahora con los hermanos y hermanas de Tiripiteo, porque se tienen que contar esas historias. Y bueno, sobre todo liderado por nuestras mujeres. Y bueno, hay otra ramificación por ahí de todo lo que está pasando con Marichuy y los zapatistas, pero a lo mejor lo mencionamos al final. Regresando a la no violencia, de lo que pasó en la marcha de sal, lo tengo muy cerca de mi corazón porque aquí vemos a la gente que empezó en los 78, porque esto empezó el 12 de marzo de 1930 y resulta que mi papá, que a lo mejor por allá no están oyendo con los sencos, pues y mi mamá me trajeron al mundo, al menos en esta forma, un 12 de marzo del 75. Entonces, pues hay algo de Satyagraha en mí, ¿no? Y de desobedecer con gran amor, que lo tengo cerca del corazón. Y bueno, aquí vemos cuando están los satyagrahis, ¿no? en la cárcel. Y entonces, es decir, ¿cómo es posible que alguien con tanto amor, con tanta capacidad de amar y que está ofreciendo ese amor a los oponentes, lo traten de esta manera? Y ahí hay una parte en este módulo donde se menciona que hay tres tipos de cambio. Uno que es el cambio del corazón, que le pasa a pocas personas que tienen esta transformación completa, que han hecho que van a decir, yo voy a cambiar ese 90%, ¿no? De que está abajo de la superficie y ahora voy a darle. Luego hay un cambio de la mente en donde se le da a más personas y por a través de libros o artículos y demás, y hay un cambio, el tercer tipo de cambio, el cambio en las circunstancias, donde pues la gente se tiene que adaptar por todo lo que está aconteciendo a sus alrededores. Algo importante que se me había pasado
compartir es que había algo que le ayudó a esta última parte de la Marcha de la Sal, que fue una de como la tercera campaña de no violencia más grande, es que cada 10 años había una de estas campañas muy, muy grandes. ¿Se acuerdan al principio con los campesinos y campesinas de Champarán? Y luego cada 10 años vinieron estas campañas más fuertes. Y entre campañas había submovimientos que inspiraban a la gente. Pasaron varios meses antes de que pudiera haber una resolución en cuanto a esta ley del impuesto de sal. Pero entre estas campañas había submovimientos y creo que eso es algo importante que no podemos pasar por alto, de estos submovimientos que tenían metas muy claras que podían ser alcanzadas y que estaban dentro de un contexto en donde estaban apoyando un programa constructivo. Entonces, el abuelo Narayan nos dice la importancia de cómo es posible que a través de 30 años, cada 10 años, se mantuviese ese entusiasmo y ese momentum para seguir. Y es porque entre esas campañas más grandes había campañas pequeñas en donde había metas muy claras y muy alcanzables y que sí se alcanzaron, porque esto entonces motiva a la gente a seguir trabajando por su liberación. Algo que vale la pena remarcar dentro de estas campañas más grandes es que había veces en donde el gobierno colonial quería imponer leyes ridículas, entonces la gente estaba abiertamente desobedeciendo, ¿no? Decían que no podían decir, por ejemplo, ¡viva la revolución!, ¿no? Allá, no podían decir eso allá, o ¡viva la independencia!, los arrestaban, no podían usar uno de sus gorritos que ellos mismos y mismas hacían, ¿no? O si estaban más de 4 personas juntas, los arrestaban. Entonces, una manera de decir, no, vamos a desobedecer con gran amor, fue haciendo reuniones, asambleas, donde había no solo 4, sino cientos, sino miles de personas al mismo tiempo. Entonces, no podían hacer gran cosa. Y un lugar donde fue la violencia más cruda en todo este movimiento fue en la parte norte. Y en la parte norte de la parte del planeta que llamamos India, había un satyagrahi tremendo que Gandhi respetaba enormemente y que para mí también ha sido una gran inspiración en cómo ser el cambio que queremos ver, pero sobre todo ser ciudadanos y ciudadanas del mundo. Él se llama Basha Khan, el que está ahí a la izquierda, o Khan Abdul Ghaffar Khan, que también es conocido como el Gandhi de la frontera norte, o también el soldado musulmán de la no violencia. Ahí, en esa parte, hubo muchísima violencia contra niños, niñas, contra abuelos y abuelas. Y Gandhi estaba muy sorprendido porque al principio todas estas personas son del pueblo patán, que son guerreros y guerreras y saben armar sus rifles desde que tienen 7 años, que es la parte actual en la que llamamos Afganistán y Pakistán, esas partes de la tierra, que parece que los han querido colonizar y oprimir por tantos imperios y siguen y no se dejan. Pues en ese entonces, Basha Khan convenció a estos guerreros en que la fuerza más grande era la de la no violencia y la del amor. Y se dio cuenta también de eso Gandhi, porque muchas veces cuando los ingleses llegaron a asesinar a muchas personas en diferentes pueblos, en diferentes ciudades de esa parte, tenían las balas de la gente que moría, las tenían en el pecho, no eran en la espalda o que estaban huyendo, sino que la gente voluntariamente estaba yendo a frenar, sabían que iba a haber muerte. Por eso es tan importante entender que en la no violencia no significa que no va a haber muertes. Claro que sí, vemos que ha habido muertes a lo largo de toda la historia con estas guerras, pero la magnitud es completamente diferente y la intención es diferente. Y no es que nosotros queramos morir, nadie quiere morir, todos queremos honrar la vida, pero si uno puede sacrificar su vida, o hay personas que están dispuestas a hacerlo eso por el bienestar de toda la gente, eso es lo que requiere más valor. No le decían, qué bien que tengas el valor para ser violento, pero tienes más valor para ser no violento. Y entonces Basha Khan fue
capaz de crear un ejército de satyagrahis de 100,000 satyagrahis, esta brigada o ejército de paz. Y es súper importante contar su historia. Allá le llamaban el Shanti Sena, el ejército de paz, brigada de paz, porque él elimina los mitos que hay detrás de la no violencia. La primera, que no puede ser, la no violencia no puede ser practicada solo puede ser practicada por personas chiquitas, ¿no? Como Gandhi o físicamente chiquitas. Bueno, el Basha Khan medía cerca de 2 metros, así de alto era y fuerte. 2, que nada más se puede, la no violencia nada más la puede practicar algún hindú o budista. Bueno, él era musulmán. 3, que no se puede practicar en contra de regímenes brutales como el inglés que asesinó a niños. Sí se puede practicar porque los ingleses demostraron que no tenían medidas en esa parte norte y hubo gente que dio su vida para que esto parara. Y el último, número 4, es que la no violencia no se puede utilizar a gran escala. Bueno, él creó este ejército de 100,000 satyagrahis. Entonces, una historia súper inspiradora, que es importante que contemos y que va junto con todo este movimiento hacia nuestra liberación colectiva. De nuevo, tiene que estar muy bien fundamentado por un programa constructivo y uno no puede tener este ejército si no hay ese 90% del que hablábamos, de la purificación interna y el trabajo personal. Algo más del espíritu de inspiración que existía en esos momentos. El abuelo Narayan nos cuenta historias. Creo que esas historias son muy también importantes que las tengamos frescas porque así es como estamos pasando este tipo de conocimiento y se pasa, y sabiduría, y se pasa con esas historias chiquitas, como la historia de la mujer, de la esposa que tenía sus hijas y hijos y quería participar, ofreciéndose ella para ser arrestada, y cómo llegaron a un acuerdo, o el esposo le dijo, los satyagrahis van a cuidar de nuestros hijos y hijas, no te preocupes. Y ese sentido de confianza es lo que se trabajó. No se puede trabajar de la noche a la mañana, muchos meses, sino años, para que la gente supiera que esto podía crecer y podían confiar en el uno, en la otra en el uno. Y sobre todo que esto se trata también de un levantamiento de mujeres, como lo estaba diciendo el abuelo Narayan, y que ahora tenemos muchas similitudes en lo que está pasando con la hermana Marichu y con todas nuestras mujeres. Y sabemos que esa parte femenina la tenemos todos y todas dentro de nosotros, y esa parte masculina también. Entonces, poder honrar y tener presente cómo podemos seguir apoyándonos con una práctica sin miedo, pero más que sin miedo, con mucho amor. La primera parte es no tener miedo, sí, pero hay algo debajo que es este amor incondicional que sabemos que la mayoría de las madres lo personifican. Y aquí viene otra parte importante que de las características del satyagrahi, la gente que puede estar participando en estos cambios del corazón que inspiran a otras personas. Hay muchas veces en donde sentimos que la humanidad está en una espiral decayendo, y es precisamente aquí donde tenemos que tener este tipo de personas, las satyagrahis y satyagrahis, donde nos den este tipo de inspiración. Entonces, una de estas características que Gandhiji decía es que el satyagrahi tiene una fe incondicional en la humanidad. Está consciente de que cada ser humano tenemos una parte de bondad que puede ser alcanzada si estamos en conexión nosotros mismos con esa parte, nosotras mismas con esa parte, para poder hacer esa conexión con la otra persona a la que se le está ofreciendo el satyagraha. El número 2, hay una fe en nuestros compañeros y compañeras. Esa campanita dice que ya se me acabó el tiempo. Una confianza en nuestros compañeros y compañeras, en los satyagras, en nuestros colegas, de que estamos haciendo lo mejor que podemos y que poco a poco vamos a ir avanzando para allá. Y la última es que estamos llenos y llenas de amor, que está basado en esta parte del
de la verdad, estamos confiando que venimos de esa parte de la verdad y que no tenemos una traza de resentimiento o de odio. Y claro que eso empieza con una misma y uno mismo. Pero estas características son muy importantes porque la Satyagrahi y el Satyagrahi son los que inspiran a cambios más grandes. Una parte muy importante de las características de un Satyagrahi, de una Satyagrahi, es su convicción inmovible en la bondad de la humanidad. Ella confía en que independientemente de lo que haya hecho un ser humano, siempre hay una parte de bondad que se puede alcanzar y es a esa parte a la que se le habla con respeto, con amor, con dignidad todo el tiempo. Y aunque pareciere que algunas veces estamos atorados como humanidad en un torbellino oscuro, siempre hay esa fe de que los humanos y la humanidad vamos a regresar y que nos vamos a recuperar. Y no es una fe ciega, sino que es una fe que está casada con la razón. Y de hecho quería enseñarles esta parte porque aquí vemos una foto de Vinoba con Gora arriba y Gora era un ateo que vivió mucho tiempo con Gandhi al final de su vida porque tenía un programa constructivo increíblemente bueno en cuanto a educación y para erradicar la intocabilidad. Y era tan efectivo que Gandhi lo invitó a vivir con su familia a su comunidad, al ashram, y abajo vemos una foto donde Gora y su esposa están participando en la boda de su hija, que se está casando con un supuesto intocable, ¿no? Que esa era parte de que la satyagraha no solamente es algo político, sino que es algo muy personal que se puede practicar al día a día. Por eso veíamos esa parte de abajo del iceberg que tiene que estar constantemente en contacto para que uno pueda hacer este tipo de cosas y dedicar su vida, personificarlo, ¿no? Entonces, por eso quería traer cómo esta parte de la fe va acompañada de la razón y una de las características más importantes de la Satyagrahi es que no puede ser derrotada. La única manera en que un Satyagrahi puede ser derrotado es que uno se derrote a sí mismo, que una se derrote a sí misma, porque vemos que es algo interno, a pesar de todo lo que esté pasando alrededor. Entonces, esa es la fe o el pensamiento positivo más importante dentro de lo que podemos decir acerca de los satyagrahis. Así que, satyagrahis, adelante. Por último, pues quiero recordarles también la historia de Vinoba Bhave, porque fue mencionado varias veces en estos programas constructivos y en esta desobediencia civil. Vinoba en un momento dado fue llamado para participar en este programa para recuperar la, la tierra a los que no tenían tierra. El movimiento más grande en la historia de la humanidad, un pasar de tierras pacífico más grande en la historia de la humanidad. Y eso surgió caminando a lo largo de la parte del planeta que llamamos India, con todo el grupo de satyagrahis y conectando con el corazón de la gente que según esto eran dueños de estos pedazos de tierra. Y esto es importante porque Vinoba decía, bueno, si tú tienes 4 hijos, piensa que yo soy tu quinto hijo y dame una quinta parte de tu tierra que se la vamos a dar a la gente que no tiene tierra para que la pueda trabajar. Y eso pues fue revolucionario en muchos sentidos y vemos el valor de este caminar en cada lugar, en cada región donde uno puede estar en servicio. Y ahora no sé si esto vaya a pasar con la hermana Marichuy, pero lo que yo entiendo es que no se está queriendo buscar una parte para ganar más votos y ganar la elección, sino que es un medio para poder empezar a tener este tejido social y tener estas conversaciones sin que este régimen de muerte tenga un pretexto para quitar la vida a gente que está siendo
un trabajo con tanto amor y tanta dedicación. Entonces, una estrategia que a lo mejor como Gandhi no supo en un mes antes qué es lo que iba a pasar, aquí no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que esos medios son los que estamos teniendo una gran fe, que esa es otra parte del satyagraha, confía plenamente en los medios más que en los fines. Y estos medios de ir y conectar con la gente son súper importantes y creo que no se me olvida nada. Tengo aquí apuntado Standing Rock y el despertar de mujeres en masa. Bueno, creo que sabemos lo que está pasando después de lo que ocurrió en Standing Rock y sigue pasando en el planeta. Es algo que continúa. Hemos platicado con la hermana Cheryl Angel también y es inspirador poder saber que estamos buscando esas bioregiones para protegerlas. Entonces necesitamos a lo mejor un ejército de paz por cada bioregión. Necesitamos que los hombres estemos listos, nuestros hermanos, para empezar ese tipo de caminatas y de entregarnos por ese programa constructivo y saber que tenemos que aprender de nuestras hermanas y de nuestras madres y de nuestras parejas para conectar con esa fuerza del amor más grande. Y me aventuraría a invitarles que tan importante fue para Gandhi esta parte de hacer su propia ropa, donde todo el mundo se pudo integrar en esta cadena. Hoy en día creo que la rueda de hilar del siglo XXI se llama la comida saludable y local. Todas y todos podemos integrarnos. De la misma manera en que antes esto daba prestigio a cualquier gente que estuviera usando Cadi y su propia ropa y que lo podían ver desde hace o la podían ver a la distancia. De esa misma manera, si hoy empezamos a desarrollar lo que nuestros hermanos y hermanas en Tosepanti y Tatanisque han tenido por años, cultivar nuestra propia comida y podemos meternos a este ciclo desde plantar la comida, desde poner las semillas, tener nuestro banco de semillas, plantar, regar, que crezcan nuestras cosechas, comerla, repartirla y hasta compostearla para tener luego más tierra y regresarla a la madre tierra. Todo mundo podemos participar en eso y todo mundo podemos dedicarle un par de horas al día, puede ser hasta cocinando o comiendo, pero participando en este ciclo y haciéndolo más accesible a la gente. De la misma manera que esto generó un movimiento nacional en la parte del planeta que llamamos India, ahora con la nación-estado obsoleta, el patriarcado muriendo y la democracia social desapareciendo y el capitalismo en agonía, ahora es cuando tenemos que crear este movimiento planetario y donde el centro de este programa constructivo puede ser la comida saludable porque somos lo que comemos. Pues gracias. Y estamos aquí sin documentos y sin miedo, desobedeciendo al imperio con gran amor y muy contento de poder estar usando esta tecnología y alcanzando sus corazones y mentes para que nuestros icebergs estén muy fuertes, llenos de integridad, de amor radical y de creatividad para que surjamos como lo mejor que podemos ser cuando las circunstancias nos lo llamen. Espero muy pronto que estos papeles sin sentidos que nos hacen viajar de una parte del planeta al otro sean obsoletos y que los pueda visitar más cercanamente. Creo que hay algo por ahí que me dice que pronto, muy pronto esto pasará. Les mando todo mi amor y bendiciones universales, sin documentos y sin miedo. Gloria al planeta.